Uno de los disertantes de la jornada para jóvenes productores fue el licenciado en Economía Carlos Segiaro. Hablamos de varios temas, entre ellos inflación, situación económica actual y fundamentalmente este nuevo dólar soja, que seguramente para varias actividades va a empezar a distorsionar aquellas situaciones que tienen que ver con los que están vinculados a los porcinos, también el área avícola y también el área lechera. Me imagino que voy a estar muy contento a la hora de la convocatoria porque también te debe poner contento hablar con jóvenes. Por supuesto, particularmente con jóvenes en este momento, cuando está instalado en una parte de la juventud argentina que el país es inviable, que hay que irse a otro lugar del mundo, que no tiene sentido estar acá. Y no es que uno envíe un mensaje, digamos, distinto, optimista, por querer ser optimista al cohete, digamos, ¿no? Sino que en realidad planteamos un poco todas las oportunidades que estamos viendo en la Argentina de cara a los próximos años, aún con todas las dificultades, pensando, por supuesto, que la mayoría de los jóvenes que participaron de este evento viven en localidades pequeñas y medianas de la región pampeana, donde las oportunidades para generar empleo, producción, cadenas de valor, es importante de cara a los próximos años, gobierne quien gobierne en la Argentina. No es lo mismo vivir en Oncativo, no es lo mismo vivir en Cañada de Gómez que vivir en La Matanza o en el Gran Rosario, ¿no es cierto? Y en ese punto, un poco el mensaje fue, hay un montón de cosas que podemos discutir en este país desde el espacio en el que estamos, que nos pueden generar muy buena rentabilidad y plantear un escenario a futuro en la Argentina que no es precisamente el de un país inviable. Es el de un país con mucha fragmentación social, sin duda, pero donde va a seguir habiendo y se van a multiplicar muchas oportunidades de negocios y de producción. Carlos, días pasados se produjo el famoso efecto de dólar soja, que pareciera que por ahí favorece muy bien un sector, pero probablemente pueda causar alguna distorsión en otros sectores. ¿Qué lectura puedes hacer de eso? Es obviamente una medida excepcional que está apuntada básicamente al objetivo de que el gobierno argentino pueda fortalecer las reservas del Banco Central en unos 5.000 millones de dólares, no solo con esta medida, sino con otras, para de alguna manera poder rehabilitar importaciones, digamos, y de alguna manera tranquilizar el mercado de cambio. Como vos decís, es una medida muy particular sobre un subsector, diríamos, y en ese punto cambia lo que los economistas llamamos la estructura de precio relativo. Los cambios en la estructura de precio relativo generan distorsiones, que después no es fácil acomodar. Entonces, por ejemplo, un empresario que tiene una extrusora y que se dedica al tema balanceado, me dice, Carlos, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cerrar la planta hasta el mes que viene? ¿Cómo voy a pagar 70.000 pesos la soja? Y por supuesto que esa pregunta que me hace ese empresario, que no tiene respuesta en este contexto, es la que se están haciendo todos los productores balanceados de la Argentina por estas horas. Y ese es un problema no solo de ellos, sino los productores porcinos, los productores de pollo, los productores de huevo. Y hoy tenemos productores o gente o actores en el mercado que están pisando el trigo y el maíz porque piensan que en una de esas dentro de un mes se habilita $1 a 200 también para ellos. Entonces si se pisa el precio del trigo y el maíz va a subir y no va a haber para hacer harina. A ver, no hablemos del lío que se ha armado con el tema de los alquileres en estas horas, es una cosa inmanejable. Nosotros, yo me encuentro con un funcionario del gobierno argentino y le digo, chico, ¿viste el lío que armaste? Vos querías conseguir los dólares y me va a decir, yo conseguí los dólares. Los productores están liquidando la soja, vamos a conseguir reforzar la reserva. Y yo le voy a decir, bueno, pero viste el lío que armaste en los otros subsectores y el desconcierto que generaste, y mala suerte, me va a decir. El objetivo era conseguir esos dólares y en la ecuación de cuál es el daño más grave, si no conseguíamos reforzar las reservas, se empezaron a caer otras cosas después, que era mucho más grave que el desequilibrio que generamos. Yo imagino que un funcionario argentino me diría eso, porque finalmente hoy el gobierno argentino y el país en general no está en la coyuntura, en condiciones de discutir cuál es la mejor política económica, sino cuál es la menos mala. Carlos, por ahí uno esa lectura que se hace, uno mira esa macroeconomía hacia afuera y probablemente con respecto a la reserva. Ahora, lo que hace el consumo interno, ¿cómo estamos hoy? Mal. Hay una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas que viene arrastrándose desde hace casi una década, que de ninguna manera se puede revertir con 7.000 pesos para los jubilados en septiembre o cosas por el estilo, y que marca una tendencia en términos de consumo, sin lugar a dudas, donde se están produciendo cambios en las pautas de consumo. Yo siempre digo, los supermercados son un termómetro clarísimo, digamos, de eso. Cuando uno mira los supermercados en los grandes centros urbanos, el Gran Rosario, el Gran Córdoba y digamos el Gran Buenos Aires, uno percibe que la respuesta de los supermercadistas es siempre la misma, digamos. Lo que más rota en góndola es fideo y arroz, lo que más se mueve o más dinámico en lácteo es queso cremoso. Y sigue habiendo un cambio, obviamente, en proteína animal, de desplazamiento de carne vacuna hacia pollos. Todo lo cual no es que ocurrió la semana pasada, sino que es un proceso que ya viene transcurriendo
y que expresa esta lectura de una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas que, como decimos, no se puede revertir de ninguna manera en el corto plazo. Por último, para hacer un comparativo, no podemos hablar que estamos pasando una situación semejante o similar a lo que fue 2001, ¿no? No, es distinta. Es una situación muy complicada, sumamente compleja, pero no tiene el mismo combo que tenía en diciembre del 2001, y en la conferencia lo usamos para explicar por qué no va a haber un corralito en los bancos, por ejemplo. No, digamos, una situación tan distinta que no se puede comparar, digamos. El sistema financiero argentino hoy no tiene ningún riesgo sistémico como lo tenía en diciembre del 2001. La Argentina tiene muchos problemas, pero son distintos de los que había en el 2001.